un día diferente, pero un día especial. Porque sé que Dios tiene un plan, que esto a Dios no lo ha tomado por sorpresa. Y nos ha dado todas las herramientas y todas las estrategias que necesitamos para que en este tiempo podamos vivir con paz y con quietud en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y que nada nos mueva de ahí. Y el Señor nos ha dado una congregación hermosa y un edificio hermoso donde podemos congregarnos. Veo que algunos se pegaron el gran faltazo, ¿no? Pero vamos a ir animando al resto de los hermanos a que no dejen de congregarse. Porque este es el tiempo donde la iglesia tiene que estar reunida, tomando todas las medidas necesarias de prevención, de higiene, de salud, pero reunidas a adorar el nombre que nos salva, el nombre que nos libra de todo mal. Y estamos felices y gozosos porque esta mañana le decía a los hermanos, qué bueno es ver lo que tenemos. Y cómo el Señor nos ha llevado a prepararnos aún para situaciones difíciles como esta. Tenemos este espacio precioso donde nos sobra tanto lugar. Pero también tenemos el otro espacio que está a nuestro lado. Así que si en esta tarde hubieran venido más de 200 personas, podríamos haber habilitado ese espacio sin irrumpir las normas de seguridad que nos dijeron. Pero aún así, siendo más de 400, podemos habilitar el Zoom para donde están ahora nuestros niños. Así que, ¿por qué no le das otro aplauso al Señor por su provisión? Y no nos quedamos ahí, porque verdaderamente hay muchos hermanos que no van a poder asistir en este tiempo a causa de su salud y tomando todas las medidas de prevención que necesarias. Pero bien tenemos las redes sociales. Un aplauso para todos aquellos que en esta hora se están sumando a la transmisión. Les bendecimos y oramos para que el Espíritu Santo de Dios llegue a donde está cada uno de ustedes. Los bendecimos con paz y sepan que el nombre de Jesús es el nombre en quien podemos ser salvos de todo, de absolutamente todo. Y eso nos llena el corazón de alegría y nos llena de expectativa porque algo nuevo Dios va a hacer. En vez de llenarnos de temor, tenemos que llenarnos de expectativa. Señor, ¿qué estás haciendo en el mover de tu espíritu? Y amada iglesia, esta mañana compartía un mensaje que voy a volver a repetir en esta tarde porque creo que es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros para esta semana por lo menos. Pero también quiero decirles que en esta semana los grupos de crecimiento van a seguir funcionando con normalidad. Hoy le decía a los hermanos en la mañana, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, no solamente por nuestro propio cuidado, sino por el cuidado de los hermanos. Así que tomemos todas las medidas de seguridad e higiene que necesitamos. En la congregación, en cada espacio, ustedes ven siempre todo el templo limpio. Y eso es una bendición, poder tener los elementos necesarios para resguardarnos de todo eso. Pero además seamos nosotros cuidadosos. Si ensuciamos, dejemos limpios los espacios. Si vemos que alguien necesita alcohol en gel o lo que sea, brindémoslo. Pero que todos se sientan a gusto y cuidados. El amor mutuo se ve también en el cuidado que puedo tener para con el otro. Así que aún enseñémosle a nuestros niños qué medidas de seguridad tenemos que tomar en este tiempo. No para llenarlos de temor, pero sí para que sepan cómo manejarse en este tiempo que viene. Mirá, no sabemos qué va a pasar. Minuto a minuto vamos a ir chequeando, obviamente, toda la semana, todos los movimientos que haya, porque puede que suspendan las clases, pueda que haya más restricciones todavía. Pero lejos de llenarnos de temor, tenemos que empezar a adorar y levantar el altar que el Señor nos viene pidiendo que hagamos. Nada es por casualidad. El Señor nos viene enseñando a cómo restaurar el altar. Y entendemos por el Espíritu que es un tiempo de altares. Y es un tiempo donde vos y yo no solamente vamos a levantar el nombre de Jesús en este lugar, que es la casa donde todos nos reunimos, sino que el altar no solamente va a ser individual en esa habitación a puerta cerrada donde me encuentro con el Señor cada día, sino que también en la mesa de nuestro hogar, con
nuestra familia, podamos levantar un altar al Señor y que en ese lugar la presencia y el nombre del Señor impida la entrada de todo aquello que viene para querer dañarnos. Así que, lejos de tener temor, comencemos a poner en práctica todo lo que el Señor nos viene enseñando acerca de cómo presentarnos delante de Dios. Y si vos estás viendo hermanos que hoy no están, orá por ellos, pero también escribile, llamalos, mandales el mensaje cuando salga ya la edición de YouTube o mandale la transmisión de Facebook, pero que no se pierdan la palabra, porque sin palabra, sin presencia de Dios, no le vamos a poder hacer frente a la situación que viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo en esto? Claro que sí, es la presencia del Señor la que nos llena de su fuerza y de su poder. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así que tenemos que ser valientes en este tiempo y fortalecernos en su palabra y por sobre todas las cosas en esa unción que el Señor nos ha dado. En estos domingos pasados entendíamos que Dios está preparando nuestra vida para que nosotros podamos levantarle el altar de adoración y que la adoración no cese, que la adoración a Él y que el fuego de su Espíritu en nosotros no cese. Y es en eso donde estamos metidos y esa es la palabra que el Señor nos viene hablando y el Señor es un adelantado. El Señor siempre se adelanta y le dice a la iglesia qué es lo que tiene que hacer para estar listos para cuando venga el cimbronazo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Efesios que tenemos que prepararnos porque el día malo llega y no nos tiene que encontrar desprevenidos. Por eso es tiempo de volver a revisar los mensajes que ya hemos pasado los domingos anteriores, de volver a escuchar su palabra, volver a meditar en todo lo que venimos diciendo, pero también reforzar cada día con nuestros hermanos del grupo de crecimiento las decisiones que vamos tomando y levantar altar ahí donde nos reunimos. Es tiempo de que la iglesia comience a adorar el nombre de Jesús. Es tiempo. ¿Y saben qué? En esta tarde traigo una palabra que no es más que unos apuntes míos del devocional de la semana. Y estaba ahí hablando con el Señor y orando y me encontré con el pasaje de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Por favor, si tenés tu Biblia, quiero que lo busques. Porque hablando de fuego y hablando de que el Espíritu de Dios se mueve, encuentro al apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Y cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le hace un pedido encarecidamente. Le da un consejo muy puntual que quiero que te lo lleves para tu propia vida en esta tarde. Y el apóstol le pide esto a Timoteo y le dice: Timoteo, es necesario que pongas atención en esto que te estoy diciendo. ¿Lo tenés al pasaje? Primera de Timoteo 1, de 5 al 7. Lo voy a leer en una versión diferente. Si te sirve, escuchalo. Si te sirve, léelo, marcalo en tu Biblia. Porque es Pablo pensando en el discípulo Timoteo. Y es Pablo escribiendo lo que pensaba. Y él empieza ahí a escribir la carta y dice: Timoteo querido. Bueno, no lo dice así, pero me lo imagino así. Me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también habita en ti. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí está el apóstol Pablo pensando en Timoteo y recordando la fe sincera que él tiene.
Y está recordando cómo esa fe seguramente la heredó de su abuela y de su mamá. Y acá no puedo dejar de pensar en el altar familiar de esa casa de Timoteo. De cómo su mamá y cómo su abuela levantaban altares en su casa para que la fe se propague, para que la unción se propague. Pero viene el apóstol Pablo y le dice, yo te aconsejo, Timoteo. Y si vieron que cuando nos dan un consejo es porque están viendo que hay algo donde la estamos haciendo mal, ¿no? Mejor hace esto porque en esto no sé si te va a salir. Y viene el apóstol y dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Algo pasa con el fuego del Espíritu, algo pasa con la unción. Porque si Pablo le tiene que decir a Timoteo, mirá, yo me acuerdo de tu fe sincera, me acuerdo de cuán preciosa es la fe de tu abuela, de tu mamá, pero yo te aconsejo, Timoteo, o sea, poné cuidado porque acá hay algo que está sucediendo. Tenés que avivar lo que hay en ti, ese fuego del Espíritu. ¿Será que se iba apagando en Timoteo? ¿Será que esa llama y esa fuerza del Espíritu ya no se notaba tanto en Timoteo? Qué lindo es encontrar hermanos que tienen esa fe que nos anima, que nos empuja, que nos lleva a orar, que nos lleva a descubrir palabra nueva en la Biblia. Qué bueno es encontrarnos con esos hermanos que siempre tienen una palabra de aliento. Pero qué feo es cuando esos mismos hermanos te los encontrás al tiempo y ya no te inspiran lo mismo, ¿no? Qué triste es verlos apagados, sin ánimo, sin esa fuerza que antes te conducía al templo, a su casa, a adorarle. Y Pablo estaba viendo en esto en Timoteo. Y amada iglesia, yo pensaba que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Hoy estamos queriendo armar el altar y queremos estar dejando que el fuego, prenderlo a tiempo, no distraernos como aprendíamos el domingo pasado. Pero ¿qué pasa si no hacemos algo con ese fuego? ¿Qué pasa? ¿Será que se nos puede apagar? ¿Será que puede mermar la llama? ¿Será que tal vez podemos caer en lo mismo que estaba cayendo Timoteo? ¿Y por qué habrá caído? Bueno, no sé, tal vez la rutina. Tal vez tantas cosas que tenía por hacer. Tal vez el acostumbramiento. ¡Ay, hay fuego, hay fuego, hay fuego! Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué le pasa a un asador descuidado cuando no le mete leña al fuego? El fuego se le apaga. Y el asado tiene que terminar de cocinarse en el horno, ¿no? Y muchas veces podemos llevar esa misma imagen a nuestra propia vida, que muchas veces estamos por allá arriba en el espíritu, saltando, danzando, gozosos, nadie nos para, pero de repente el fuego se apaga y a veces hasta dejamos de congregarnos. Y el apóstol le dice, tened cuidado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tened cuidado que no se te apague el fuego, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos hacerle frente a las situaciones que vienen con nuestras propias fuerzas. Lo tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo. El único que nos hace valientes, el único que nos hace tomar del amor del Padre para resolver las situaciones es el fuego del Espíritu de Dios. Por eso no basta solamente con acomodar las piedras del altar con nuestras convicciones, lo que aprendíamos hace unos domingos atrás. No basta con presentar algún sacrificio, bueno, así nomás. No basta estar listo para encender el fuego solamente. Hay que hacer algo más. Y en esta tarde quiero que hablemos de esto, porque pensando en todo esto, esta semana leía el Salmo 43. Quiero que lo busques, por favor, ahí en tu Biblia. Y yo leía este salmo
Y al meditar en esta palabra, me di cuenta que este salmo es una extensión del Salmo 42. Es como que el salmista empezó a escribir en el 42, se tomó una pausa, pero lo terminó de escribir en el 43. Entonces, en un salmo y en otro vemos casi las mismas preguntas, vemos el mismo ámbito de desánimo, de tristeza, de congoja, de preguntas sin respuestas. Y hoy quiero que meditemos en esto. ¿Lo tenés ahí? Él dice en el Salmo 43, Dios mío, hazme justicia, defiéndeme, líbrame de la gente impía, mentirosa e inicua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Oh Señor, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas. Señor, me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y alegría. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y al leer este salmo y al repasar el Salmo 42, me di cuenta que hay cosas que apagan la llama. Y hay situaciones que hacen que el fuego del Espíritu comience a mermar. Y en primer lugar encontré que hay causas emocionales. Algunas las describe el salmista en este salmo. Y él dice, hay un clima de angustia, de abatimiento y de tristeza entre los dos salmos. Y llega tal el desánimo que él empieza a preguntarle, Señor, ¿cuándo me voy a presentar delante de ti? ¿Cuándo iré a tu casa? ¿Cuándo iré a tu altar? Es como que la tristeza, la angustia, le cegaron el entendimiento para saber cuándo, cómo y dónde él tenía que ir a presentarse delante de Dios. Por un lado, él expresa, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza. Y por otro lado dice, ¿por qué tengo que andar acongojado? ¿Cuándo voy a ir a presentarme delante de ti? Y vemos ahí que sus emociones van y vienen. Que por un lado no tiene dudas de quién es su Dios, pero por otro lado no sabe cómo acercarse a Él. Encuentro en estos salmos, que la tristeza es un gran motivo emocional que detiene nuestra vida para restaurar el altar. Cuando la congoja del corazón es grande, el abatimiento llega. El dolor por la pérdida de personas amadas y la tristeza por ese duelo hacen que las fuerzas se desgasten. El abatimiento es una mezcla de falta de fuerzas físicas con falta de fuerzas espirituales. Y él dice, ¿por qué tengo que andar abatido? Él se sentía sin fuerzas. Y amados, si alguno de nosotros tiene tristeza profunda o hay un duelo sin resolver, es necesario que comencemos a tratar con esas emociones, porque esas emociones son las que apagan el fuego. Esas emociones son las que nos llenan de oscuridad porque nos hacen centrarnos en nosotros mismos y no en la persona del Señor. La consecuencia de no ordenar las emociones es que falta la visión. Y por más que busquemos a Dios y por más que digamos que Él es nuestro Dios, tenemos problemas para ir al altar. La falta de visión es oscuridad. La falta de visión son tinieblas. La falta de visión es lo que te impide manejarte con libertad en el espíritu. La falta de visión es lo que nos llena de temor. Lo veíamos el domingo pasado, ¿no?
El pastor lo explicaba muy bien. Y el salmista en este salmo empieza a decir, Señor, envía tu luz, envía tu verdad, ellas me guiarán a tu santuario. En otras palabras, Señor, solamente si mandas tu luz, solamente si mandas tu verdad, yo voy a poder ir a tu altar, yo voy a poder entrar a tu santuario. Si buscamos las causas por las cuales el salmista estaba así, aparecen algunas y quiero compartirlas rápidamente. En primer lugar, en el versículo 1 del Salmo 43, él empieza a clamar y dice, Dios mío, hazme justicia, defiéndeme. Y ahí está el primer motor o el primer soplo de emociones que apagan la llama del Espíritu. Porque la expresión del salmista es tajante y su corazón probablemente esté enardecido porque siente que le han hecho algo injusto. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Como que fuiste víctima de una injusticia? Cuando pienso en cómo se sentía el salmista, no dejo de pensar que también había un dejo de falta de perdón. Porque cuando valoramos que algo es injusto, valoramos a una persona injusta. No solamente una situación o un evento, sino detrás de ese evento siempre hay personas con nombre y apellido. Y creo que a todos nos ha pasado de vivir momentos de injusticia. Pero el salmista, él clama y dice, Señor, hazme justicia, defiéndeme. Cuando a una persona le hacen un daño o una agresión, lo primero que la palabra de Dios enseña es que debemos perdonar. Y el perdonar, el solamente pensar que tenemos que perdonar, hace que dentro nuestro se genere una movilización interior tan grande, tan profunda, porque seguimos valorando que es injusto. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que dar el primer paso? Y es ahí donde la falta de perdón a veces va ganando nuestro corazón. Es ahí donde nos aferramos al dolor y decimos que primero cambie y después lo perdono. Pero ya hemos hablado muchas veces del perdón. Sabemos que necesitamos perdonar para que primero Dios nos perdone a nosotros. Entonces, es un acto emocional que necesitamos acomodar y resolver delante de la presencia del Señor. Claro que no es fácil perdonar. Y claro que cuando nos han herido muy profundamente, vemos como que el perdón es una injusticia. Porque el perdón no es justo. Pero el perdón tampoco es injusto. ¿Pensaste alguna vez eso? El perdón tampoco es injusto. Entonces, existe el perdón, existe lo que Dios nos pide, existe la presencia del Señor, el único que es justo. Si vos y yo quisiéramos hacer justicia, por más que quisiéramos, no podríamos. Porque en nosotros no está la esencia de la justicia. Y es ahí donde entra en juego la presencia de Dios para resolver toda causa emocional. Específicamente donde hemos sentido que nos han agraviado y ha sido injusto. En nosotros no está la capacidad de hacer justicia. Solamente Dios puede hacer justicia. Por eso la palabra dice que Él nos justifica. Por eso necesitamos la presencia de Dios para resolver esta situación. Dijimos que el perdón no es justo, el perdón tampoco no es injusto. Y el perdón es simplemente el perdón. El perdón también nace de la misma esencia de Dios, porque Dios es amor. Y así como Dios nos ha perdonado sin pedirnos nada a cambio, así es el amor de Dios. Y esa es la esencia que también necesitamos para poder ejercer el perdón.
Entonces existe la justicia que es Dios, existe la injusticia y existe el perdón. Es interesante que el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, avivá el fuego del Espíritu en vos, avivá eso, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder perdonar a aquellos que nos han hecho injustamente. Sin el amor de Dios, sin la esencia de su justicia y de su presencia obrando activamente en nuestra vida, no lo vamos a lograr. Pero qué bueno, porque el salmista sabe que esto es así. Él no duda, pero ora y dice, Señor, hazme justicia y defiéndeme. Qué bueno es que el salmista pudo clamar así. Pero también en el versículo 1, la segunda parte, él sigue orando y dice, Señor, líbrame de la gente mentirosa y de la gente inicua. Qué clamor, ¿no? ¿Alguna vez te viste orando así? Señor, líbrame de la gente mentirosa. Cuando nos damos cuenta que hemos sido engañados, que nos han mentido, tal vez te ha pasado como a mí, ¿no? Es como que adentro hay una revolución. Hay tanta impotencia y surgen tantos pensamientos negativos que perturban la propia estima, pero también perturba toda la percepción que tenemos de los demás, porque empezamos a ver a todos como mentirosos. Es como que calificamos a todos de mentirosos, porque la persona en quien yo había depositado mi más plena confianza me falló. Entonces, los sentimientos de decepción y tristeza son sentimientos que vienen a una persona que ha sido engañada. Y qué difícil es presentarnos delante del altar al Señor con esos sentimientos, ¿no? Además de esos sentimientos, se genera un sentimiento de amargura y una pena profunda. Es como un duelo, porque llega la desilusión a nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que hemos sido víctimas de mentiras y de manipulación, viene un sentimiento de decepción, de desilusión tan fuerte que nos abate. Y una de las consecuencias más grandes es la desconfianza. ¿Cómo nos cuesta confiar cuando hemos sido víctimas de gente mentirosa? Y esto es terrible porque sin confianza no se pueden establecer relaciones de armonía y de paz. Un refrán popular dice, una gota de mentira puede contaminar un mar de confianza. Por otro lado, cuando nos damos cuenta que hemos sido engañados, nuestros sentimientos de ira son incontenibles, ¿no? Déjamelo a este que yo lo agarro, decimos. Déjamelo que venga. Y ahí tenemos toda la ira ahí metida, ¿no? Dentro nuestro. Pero qué terrible, porque cuando no resolvemos esos sentimientos y esas emociones empiezan a lastimar nuestro interior. Claro que nos cuesta mucho resolver esto, porque la persona que nos ha mentido generalmente es alguien a quien le habíamos depositado toda nuestra confianza. Y esa persona no solamente sobrepasó lo más íntimo de mi corazón, que es la confianza, sino nuestros derechos de amar, nuestro derecho de creer. Todo se vio atropellado. Cuando hemos sido engañados, muchas veces la decisión que tomamos es la de aislarnos, de separarnos, de escapar. Pero hay un segundo pedido. No solamente el salmista le dice, líbrame de los mentirosos, sino también dice, líbrame de los inicuos. ¿Y quiénes son los inicuos? Bueno, los inicuos son los que se manejan con crueldad. Una persona calificada como malvada lo es porque se destaca por su maldad. Un inicuo tiene en su gen la maldad.
y persevera en eso, y a la hora de actuar, lo único que sale de su boca y lo único que emana con sus acciones es maldad. Para el malvado, lo normal es que no haya moral. Lo normal es que no hay bondad. No se maneja con caridad, no hay afecto fraternal. Lo único que le interesa son sus propios intereses. Por eso manipula, por eso extorsiona. Por eso se encarga de armar toda una plataforma de maldad. Y lo único que hace es generar dolor en aquella persona que ha confiado. Un inicuo es una persona que obliga a otra a hacer cosas en contra de su voluntad. Y constantemente lo maltrata sin razón. Un inicuo es aquel que abusa de su poder, de su autoridad. Un inicuo es aquel que trama maquinaciones para salir victorioso por encima del dolor de los demás. Y estos son los sentimientos que el salmista tenía. Y él decía, Señor, ¿cuándo me voy a presentar? Claro, no veía el camino. Estaba tan tapado por el dolor probablemente, tan tapado por sentimientos negativos que no encontraba el camino. Y él en un momento dice, Señor, ¿por qué tengo que andar acongojado? ¿Por qué tengo que sufrir por la opresión del enemigo? Envía tu luz, envía tu verdad, ellas me guiarán. Y ahí está la luz y la clave para este tiempo. No vamos a poder entrar al altar del Señor si seguimos anidando en nuestro corazón tormento del espíritu que tiene que ver con la falta de perdón. El problema de fondo, de raíz que yo encuentro acá es que hay una profunda falta de perdón, pero también hay un dolor por todo lo que ha pasado a esta persona. Y tal vez a vos te esté pasando lo mismo, domingo a domingo venís a la casa del Señor y estás diciendo, bueno, hay que construir un altar, bueno, voy a acomodar mis convicciones, bueno, voy a presentarme como un sacrificio vivo, pero me duele lo que me han hecho. ¿Por qué Dios lo permitió? Y a veces centramos nuestra atención en mi dolor, en lo que me han hecho y no en lo que Dios me está pidiendo. Y si sigo de esa manera, no voy a poder meterle leña al fuego y la llama se va a ir apagando. Por eso es importante lo que quiero decirte en esta noche. Porque el problema de la falta de perdón es que hay personas, hijos de Dios, que están diciendo como David, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, pero por otro lado no pueden salir adelante. Porque se han aferrado a las ofensas del pasado. Se han llenado de amargura, de rencor, de enojo, de dolor, de frustración. Y esa persona está atada a esos sentimientos negativos y no es libre de ir al altar porque no entiende. El salmista en un momento dice, Dios mío, ¿cuándo me vas a responder? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te has olvidado de mí? Son oraciones que a veces hacemos cuando nos han herido, ¿no? Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué me pasó esto? Y es ahí donde nos damos cuenta que la atención sigue estando en nosotros. La falta de perdón es la causa por la cual muchas familias no pueden recuperar su relación y mucho menos levantar altar en su casa. Mis amados, yo sé que el Espíritu del Señor nos está llevando a poder darnos cuenta de que vienen días peligrosos, donde tal vez ya no nos podemos congregar. ¿Quién se imaginaba que hoy íbamos a estar así? La semana pasada, ¿no? ¿Quién lo iba a imaginar? Que ya no podemos ir a un shopping con libertad, que ya no podemos tener reuniones con amigos, que ya no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso. Es un diseño anticristo
que nos lleva a aislarnos, a la soledad, a seguir mirándonos el ombligo, a encerrarnos por miedo. Pero la palabra de Dios dice, cuidado, que la llama no se apague, avivala y avivala puramente, sin que haya nada emocional que la frene. Por eso yo sentía muy fuerte esta semana que esta es la palabra, que en esta semana tenemos que trabajar en cada uno de los grupos, trabajar en nuestros hogares con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, para que el altar esté encendido en nuestra casa, para que el altar no se apague, para que sea el Señor quien nos defienda de todo enemigo. Es posible que perdonar sea imposible. Es posible que sientas que eso no sé si voy a poder. Otra vez, no depende de vos, depende de que te aferres a Cristo y a su esencia, a ese nombre que te salva, porque Él es amor. Es el único que es amor. Él es justicia y es el único que hace justicia. Sé que perdonar es difícil, pero hacerlo libera el alma y abre el camino para la reconciliación y te permite llegar al altar sin correr el riesgo de que la llama del Espíritu se termine por apagar. El no perdonar produce amargura y la amargura se aferra a la ofensa. Mira, la palabra de Dios dice en Santiago que todos vamos a ofender. No hay uno solo de nosotros que no ofenda en algún momento. Por eso el perdonar tiene que ser como el ABC de nuestra vida cristiana. Tiene que ser una decisión que tomemos y no importa la ofensa, porque no depende de nosotros, depende del amor de Dios. Y Dios va a hacer con esa persona que me ha ofendido lo que Dios crea conveniente. Pero sin Dios yo no lo voy a poder lograr. Quien no perdona le deja al enemigo la plataforma para que las enfermedades aterricen, para que se desarrollen y avancen. Porque la amargura causa enfermedad. El salmista mismo empieza a orar y dice, ¡ay Dios, siento un dolor de muerte en mis huesos! Y ya lo hemos enseñado muchas veces en los retiros, que la falta de perdón enferma, que el callar el pecado enferma. Y estamos viviendo tiempos donde no podemos darnos el lujo de dejarnos enfermar. Cada vez que yo sigo pensando en el dolor y sigo llorando y mis lágrimas siguen sin secarse porque no perdono, estoy haciendo que aún mi sistema inmune se debilite. Y necesitamos ordenar eso, porque Dios lo estableció así. El perdón nos libera, nos sana, nos libra de la enfermedad, nos libra de la mortandad. Mis amados, Dios nos está llamando a reconstruir el altar y que el fuego no se apague. Pero si el aceite con el cual vos vas a ir al altar para encenderlo o mantenerlo encendido está contaminado, la llama se va a apagar. Si esas ganas que vos tenés de ir no se ordenan y no ordenás tus emociones a lo que Dios te está pidiendo, la llama se va a terminar apagando. Porque la amargura es como un cáncer emocional que va ganando tu mente, tu alma y tu cuerpo. Empieza primero tal vez por el alma. Las ofensas siempre empiezan primero por el alma. Me ofendió, me siento mal. Pero cuando eso lo seguimos anidando, no solamente contamina mis pensamientos y empezamos a hacernos las películas, ¿no? Sino que después terminamos con gastritis, con taquicardias. ¿Por qué? Porque se disemina por el cuerpo. Y en este tiempo no nos podemos dar el lujo de darle lugar al enemigo. En este tiempo no nos podemos dar ese lujo. El Señor dice, quiero que vengas a mi altar, pero quiero que también perdones, porque es parte del proceso. Yo quiero que a medida que voy terminando en esta noche, vos puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas empezar a meditar en esto.
Uno de los ingredientes más importantes con el cual Dios nos toma en cuenta cuando vamos a su presencia es cómo está el corazón. Y el perdón y nuestra relación con nuestros hermanos es tan importante y Dios le pone tanto cuidado que Dios dice, a ver, si vas a venir al altar y te acordás que tenés algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve primero y soluciona tu problema con tus hermanos. Y luego vení al altar y trae tu ofrenda. Para Dios es tan importante las relaciones. Si tenés algo contra alguien, dice Dios, no vengas al altar. No me presentes ofrenda. En Primera de Juan el apóstol decía, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe por dónde va. La oscuridad no lo deja ver. Cuando leía este texto yo dije, acá está lo que le pasaba al salmista. Él decía, Señor, ¿cuándo voy a ir a tu presencia? ¿Cuándo me voy a presentar delante de ti? Señor, envía tu luz, como diciendo, Señor, no veo la salida. Envía tu luz. La falta de perdón, dice el apóstol, nos mete en la oscuridad y la oscuridad no nos deja ver dónde puedo ir a ofrecer sacrificio a Dios. Pero además, hemos aprendido en estos días que a la hora de presentar sacrificio, yo mismo tengo que ser el sacrificio, ¿se acuerdan? En esta serie de predicaciones lo vimos casi en el segundo encuentro. Que el altar necesita sacrificio y el sacrificio somos nosotros. Por eso el apóstol le dice a los romanos, por eso hermanos, puesto que Dios ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios, todo su ser. No solamente tu alma, no solamente tu cuerpo, también tu espíritu. Todo tu ser en sacrificio vivo. Tu alma llena de dolores, llena de heridas, llena de engaños, de mentiras. Entregárselo como sacrificio al Señor. Esta es la ofrenda que es su vida y debe ser dedicada solamente a Dios para agradarle a Él. Esta es la clase de adoración que realmente tiene sentido. Somos el sacrificio y el perdonar es un sacrificio que tenemos que estar dispuestos a dar. Porque el sacrificio implica morir al yo, morir a mis deseos de venganza, morir a lo que yo hubiera deseado que hagan conmigo. Y decir, Señor, te lo entrego todo. Lo que soy, lo que tengo, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que dijeron de mí, lo que no dijeron. Y Jesús nos enseñó a orar, ¿cierto? Y en Mateo 6 encontramos esa oración. Y Él le enseñaba a los discípulos diciendo, perdona nuestros pecados, Señor. Así como nosotros hemos perdonado a los que pecaron contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación. Rescátanos del maligno. Líbranos de la tentación. Y Jesús después la remacha, ¿no? Y dice, queridos hermanos,
Si ustedes perdonan a los que pecan contra ustedes, el Padre Celestial te va a perdonar a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no va a perdonar tus pecados. El pecado también es símbolo de oscuridad. Si hay pecado en nuestra vida, las tinieblas tienen acceso. Y eso es lo que primero impide que podamos presentarnos delante del Señor. Efesios 4:32 dice: abandonen la amargura, la ira y el enojo, los gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Es tiempo de que podamos ordenar nuestras convicciones, las piedras de nuestras convicciones. Y hoy la palabra nos confronta a revisar nuestro corazón y nuestra vida. Y a poder hacer una proyección, a ver cómo va a estar mi llama esta próxima semana. ¿Será que se va a apagar? ¿Será que se va a encender más? Yo quiero que la llama del fuego se avive en mi corazón. Pero para eso es necesario meterle sacrificio al altar. Yo te voy a invitar no a que pases al frente. Te voy a invitar a que levantes altar ahí donde estás sentado. Y tal vez puedas postrarte, porque humillarnos delante de Dios también es postrarnos. Y ahí donde estás, postrarte delante de tu Padre Celestial. Y empezar a orar para decir: Señor, yo necesito perdonar. Necesito resolver mis emociones rotas. Necesito que me defiendas de las injusticias. Necesito que me libre de los mentirosos y de los inicuos. Y este es el momento donde tu clamor cobra un sentido diferente, porque es el momento donde la llama va a empezar a arder de una manera diferente. Si has sentido que la oscuridad venía avanzando en tu vida, en tu familia, levanta altar ahí donde estás. Si te sirve postrarte, postrate. Si te sirve ponerte de pie, hacelo. Pero no dejes de orar por aquellos que tenés que perdonar, que tenés que soltar, para que Dios haga justicia. Aprendimos en estos domingos que todo altar tiene sentido solamente si hay sacrificio. Entrégate por completo y quédate tranquilo, porque Dios va a mandar el fuego. Y el fuego va a consumir todo aquello que te daña, todo aquello que te lastima, todo aquello que te hace vulnerable. Aprendimos los domingos pasados que Dios visita el altar que tiene sacrificio. ¿Qué estás esperando para entregarte? En espíritu, en alma y en cuerpo. Deja de resistir la palabra de Dios. Deja de ver como imposible que el altar se encienda en tu casa. Empezá a orar por los tuyos. Empezá a orar por la comunión familiar, por las relaciones familiares. Empezá a clamar. Si vos no lo hacés, estarías abandonando el altar. Y el altar abandonado, no hay posibilidades de que el fuego arda. No hay posibilidades de que el fuego arda con un altar abandonado, cuando no hay sacrificio. Empezá a perdonar ahí. Y empezá a decir: Señor, yo perdono a los que están, pero tal vez tengas que perdonar a alguien que ya partió con el Señor. A alguien que hace mucho tiempo que ya no ves. Soltá perdón, porque la falta de perdón te enferma
y te somete a las tinieblas. Perdoná a las personas que te ofendieron, hacelo con nombre y apellido. Y renuncia a la opresión que ejerce la falta de perdón, a la opresión que ejerce ese dolor tan fuerte que te hicieron, que sentiste. Empezá a orar y decirle: Señor, yo renuncio a toda opresión. Ahora también renuncio a la tristeza. No quiero vivir más enlutado. A partir de hoy hago la misma pregunta del salmista: ¿por qué tengo que andar enlutado? Si hay un Dios de amor que me defiende, que me levanta, que me sana. ¿Por qué tengo que andar acongojado si tengo un Dios que me libera y que me fortalece? Ponele límite al dolor y renuncia a la tristeza, renuncia a la depresión. Y en esta misma hora también, orá por tu salud. Y decirle: Señor, perdóname porque con la falta de perdón le di lugar al enemigo en mi cuerpo. Con la amargura y con la falta de perdón le di casa en mi cuerpo, le di hospedaje a la enfermedad. Y ahora sí te voy a pedir que te pongas de pie, mi amado. Y vamos a orar especialmente. Porque si estás perdonando, Dios está comenzando a encender el fuego. Y es interesante que el fuego consume. Y yo sé que en esta noche va a consumir el dolor, la amargura, el abatimiento. Pero también va a consumir toda enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Si has levantado en esta noche el altar, si has puesto las piedras del perdón, y si te has determinado a perdonar a todos los que te ofenden, quiero decirte que vienen días buenos para tu vida. Vienen días de salud y no de enfermedad. Vienen días donde la congoja se va y viene el gozo y la alegría. Ahora vamos a poner la mano en aquello que te duele, en aquel diagnóstico, algo que te ha sucedido. Decirle: Señor, yo voy a poner mi mano acá porque la enfermedad de este lugar se va. La aflicción, el dolor causó esta enfermedad, pero ahora se va. Si tenés taquicardia, poné la mano en tu corazón. Si tenés un problema circulatorio, ponelo. Si tenés problema de gastritis, poné tu mano en tu estómago. Cualquier situación que sea, empezá a orar. Cerrá tus ojos ahí, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Decirle: Señor, enséñame a orar en esta hora. Y que toda falta de perdón ahora comience a salir de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo. ¿Te animás a levantar un poco la voz? Decirle: Señor, yo perdono lo que me han hecho, pero también te pido perdón porque yo también he ofendido, he dañado a otros. Y el dolor que siento no solamente es por lo que me han hecho, sino también por lo que yo mismo pude hacer. La Biblia dice de que cuando estábamos sin Cristo y sin Dios, nuestra naturaleza era pecaminosa y mala. Así que ahora empezá a renunciar a todo acto inicuo de manipulación, de mentira, para que venga la vida de Dios a restaurarte, a sanarte. Decirle: Señor, yo te pido perdón por todo acto de manipulación, de mentira, de engaño. Pero empezá a soltar a esas personas que hasta ahora nunca habías podido soltar. Y decirle como el salmista: Señor, hacé justicia. Hoy, Señor, me meto debajo de tus alas. Es el único lugar seguro. Tú eres mi fortaleza. Eres el único que puede defenderme. Líbrame
de los que me oprimen. Líbrame. Que sea tu oración en esta hora, mi amado. Que sea tu oración en esta hora. Es tu altar. Por eso te estoy diciendo cómo orar. Es tu altar. Empezá a encender el fuego ahí con el sacrificio. Y si te está costando mucho entregar, volvé a orar y decir: Señor, yo hoy lo vuelvo a entregar y vuelvo a perdonar. E insisto para que mi mente cambie, para que mis pensamientos cambien, para que la amargura se vaya de mi cuerpo, para que la sanidad venga a mi corazón. El Espíritu Santo me muestra que hay familias rotas, que no lo has compartido. Empezá a levantar ahí en el altar una oración por esas relaciones rotas en tu familia. Príncipe de paz. Para que el Señor vaya a tu casa, te visite con perdón, te visite con ese milagro de la restauración. Se va. Sí, Señor, sí, Jesús. Corazones son sanados. Esposos, atentos a esto. Es tiempo de entregarte en sacrificio vivo. Deja de mirar tus derechos, renuncia a tus derechos, renuncia a tus deseos de venganza y entregate en el sacrificio. Hoy es día de morir al yo. Es día de morir al yo. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús, te presentamos cada una de nuestras vidas como un sacrificio vivo. Padre, presentamos nuestro corazón, tal vez herido, tal vez lastimado, tal vez manipulado por los mentirosos. Pero en esta noche, Señor, decidimos voluntariamente deshacernos del dolor, deshacernos de la mentira, deshacernos del rencor, Señor. Y en esta noche nos presentamos delante de tu presencia. Entregamos en tu altar nuestra vida y te reconocemos a vos como el único justo y fuente de todo amor y justicia. El único que puede defendernos, el único que puede quitar la oscuridad, el único que puede enviar luz y verdad, el único que nos puede conducir hacia un lugar de alegría, de gozo y de paz. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche declaramos que la aflicción se va, que todo espíritu de depresión sale de nuestro cuerpo, de nuestra mente. En el nombre de Jesús, toda falta de perdón, todo espíritu de odio, todo espíritu de rencor sale ahora en el nombre de Jesús. Toda venganza ahora te la entregamos, Señor, y renunciamos a nuestros derechos, porque decidimos morir en el altar, morir a mi yo, morir a mis deseos, para que tu deseo se levante, Padre. Y ahora, Señor, toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Sale la enfermedad del cuerpo ahora, sale la enfermedad del cuerpo ahora. Cualquier manifestación de enfermedad se va ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que todo problema coronario ahora, Señor, sea sanado. En el nombre de Jesús, toda gastritis ahora se va. En el nombre de Jesús, todo problema de psoriasis ahora, en el nombre de Jesús. Señor, todo problema de enfermedad en la piel se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va ahora. Ya nuestro cuerpo no es depósito de enfermedad, sino de gracia, de amor, de dominio propio, de poder del cielo. Y ahora, mi hermano, levanta tus manos. Levanta tus manos. Y tal vez podemos orar, cerrando este hermoso tiempo con el mismo Salmo 43. Decí conmigo: Señor, envía tu luz y verdad.
Ellas me guiarán hacia tu santo monte. Me conducirán hasta tu templo, donde tú habitas. Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí te alabaré al son del arpa, porque tú eres mi Dios, el Dios de mi gozo, el Dios de mi alegría. Dale un fuerte aplauso.